¿vale? Entonces, una vez que se carga todos los ficheros que necesita el sistema operativo, llegamos a esta pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué es esta pantalla? Esta pantalla es un live CD, es decir, un CD en vivo que se llama, un CD live. Entonces, las distribuciones de los sistemas operativos normalmente vienen en un live CD. Este CD me permite hacer dos cosas. Una, instalar el sistema operativo o bien probar el sistema operativo. Es decir, yo tengo la oportunidad de con este CD meterme en Ubuntu y ver cómo es el interfaz que tiene Ubuntu, ver qué tipo de organización de ficheros y tener una experiencia con el sistema operativo. Y si me gusta, instalarlo o no instalarlo. Entonces tenemos esta opción y es interesante pues cuando queremos conocer cómo es un sistema operativo sin tener que instalarlo. ¿Qué está utilizando aquí? Pues está utilizando el propio CD para que yo vea el sistema operativo. Pero también me da la opción de instalarlo, ¿vale? Porque tiene todos los ficheros que necesita, porque ya os he dicho que es una imagen de los ficheros que tiene ese sistema operativo para poder funcionar. Entonces, ¿para qué me va a servir el tema de el ICD, la parte de probar? Pues en muchas ocasiones tenemos problemas con un fichero de configuración que nos impiden arrancar el sistema operativo y entonces utilizamos un LiveCD para meternos, acceder al disco duro, cambiar ese fichero de configuración y a partir de aquí volver a iniciar el equipo y entonces ya arrancar bien el sistema operativo. Entonces, a veces el ICD me salva, me sirve como un rescate cuando mi problema me impide arrancar un sistema operativo, porque con un ICD arranco el sistema operativo, no el que yo tengo instalado, pero otro que me permita acceder a los ficheros de mi disco duro, por ejemplo. Entonces, esto es interesante, pues tener también saber que esta opción existe. Vale, pues no sé cómo vais en la instalación, si supongo que todavía no estés aquí, ¿verdad? No, yo es que he decidido centrarme en seguirte y luego hacerlo Vale, por pues los demás. entonces, perfecto, porque entonces voy a poder ir avanzando más rápido. Lo digo Sí, porque, porque es que así si lo veo, ahora lo asimilo todo y luego con la ayuda del vídeo y todo me resultará más fácil. vale, es que lo que pasa es que la carga inicial es bastante lenta. Ayer estuvimos como 10-15 minutos esperando que saliera esta pantalla. Entonces, por eso hoy la he cargado antes de que vosotros llegarais para que pudiéramos partir de las ventanas de configuración. Vale, Eh, pues como lo yo lo digo voy a porque hacer luego, por mí puedes seguir la marcha que tú quieras. de acuerdo, lo digo porque quería un poco que pudiéramos ir a la par y daros la oportunidad, pero si queréis hacerlo así no hay problema. Bueno, pues ya os digo que aquí vamos a elegir la parte de instalación, pero lo que me dice es que si quiero cambiar el idioma. Este idioma será el idioma del asistente, del wizard, del asistente que utiliza para la instalación. La ventanita se ve pequeña porque yo no tengo un complemento que me va a permitir que mi máquina virtual se adapte a mi ventana real. Ese complemento son las Guest Additions que más adelante veremos que me van a ayudar a que esto no pase, ¿vale? Pero como ahora no las tengo instaladas, no tengo este problema y no lo puedo resolver. Vale, pues entonces elegimos español para el asistente y le damos a instalar, ¿vale? Y a partir de aquí, pues vamos a empezar a configurarlo. Me va a preguntar qué idioma tengo en el teclado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a elegir el español, pero veis que si tuvierais un teclado un poco distinto, tenéis opciones, ¿vale? También existe la posibilidad de que tengáis un teclado anatómico, que tenga algún tipo de particularidad. Si ese fuera el caso, recomiendo que escribáis aquí porque os detectaría la distribución del teclado pues pulsando una serie de teclas y os ayudaría, ¿vale? Ves que como no se ve esto muy bien, los botones están ahí un poco partidos, pero bueno, todavía puedo darle a continuar. Vale. Luego me pregunta qué quiero instalar, ¿vale? Le vamos a decir que es una instalación mínima. ¿Por qué? Porque una instalación normal me va a poner juegos, me va a poner utilidades, pues una serie de programitas de ofimática pues un poco limitados. Entonces, como en el tema siguiente vamos a ver cómo se hacen las instalaciones en el sistema operativo, vamos a hacer una instalación básica que solo va a tener el navegador web y las utilidades más básicas. Y a partir de aquí, pues ya podemos poner lo que queramos, ¿vale? Después os recomiendo que si no estés con una buena conexión, no actualicéis ahora.
porque entonces la instalación será más rápida, porque no estará metiendo las actualizaciones a la vez que instala. Y esto se puede actualizar en cualquier momento más adelante. Y luego es interesante, aquí en la memoria no lo he marcado, pero es interesante poner que instale programas de terceros para hardware gráficos, wifi, multimedia. Esto al final lo que va a hacer es que va a poneros repositorios que permitan bajaros drivers si fuera necesario para, por temas de compatibilidad. Entonces, siempre se va a poder instalar esto después, eh, pero bueno, si lo marcáis tampoco está de más. O sea, no es, esto marcarlo no es muy importante, pero es mejor que lo marquéis ahora porque realmente luego os puede facilitar la instalación de drivers. Bueno, pues dicho esto, le damos a continuar. Y esta instalación requiere paciencia porque ya os digo que es un poco pesadita, ¿eh? Lleva un rato. Vamos, el directorio raíz sin nada recién instalado ocupa bastante, o sea que están un buen rato ahí copiando los ficheros. De instalación, acabo de pasar de la carga esta inicial y entonces me da esta opción, me dice, puedes o borrar todo el disco e instalar o bien más opciones. Vale, pues esto no hace un borrado de disco, que nadie se asuste con esto. Es decir, sí que hace un borrado de disco, pero hemos simulado un disco. Entonces, realmente ese disco simulado es un espacio reservado en mi disco duro que está disponible. Entonces, como es un disco virtual, no pasa nada porque yo marcaré esta opción, no me van a borrar nada. Pero si utilizáramos este instalador en una máquina física, ese disco sí que se borraría. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, que este instalador es el mismo que utilizaríamos en una máquina física. A efectos prácticos, no distingue que sea virtual. Vale, pero en la máquina virtual, como es un disco virtual, no hay nada que borrar, con lo cual no corremos peligro con esta opción. Pero de todas formas vamos a elegir más opciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo es el particionado, ya que hemos mencionado el concepto de partición, pues vamos a ver un poco qué pinta tiene todo esto, ¿vale? Bueno, pues si le damos a continuar, me dice que tengo un disco que es un SATA disk que está en barra D. Vale, ¿cómo sé yo esto? Pues os acordáis que os conté que el directorio raíz es el directorio que utiliza Linux. Básicamente, o sea, como mínimo tenemos el directorio raíz y sobre él cuelga todo. Y cuando incorporamos dispositivos y otros discos, realmente se incorporan dentro de ese directorio raíz, como partes de ese árbol. No se genera un árbol por cada disco. Entonces, cada vez que nosotros incorporemos un disco, incorporaremos una carpetita dentro de barra dev. Dev es una carpetita que está dentro del directorio raíz, que es dev de device, de dispositivo. Entonces, cada vez que incorporemos dispositivos, me incorporarán carpetitas aquí dentro. De manera que para Linux, tener un dispositivo no es más que tener una carpeta donde ubica la información de ese dispositivo. O sea, en el fondo lo trata así. Vale, pues para poder trabajar con esto, como poco necesito una partición y como poco necesito una tabla de particiones para organizar cómo son esas particiones. Entonces le damos ahí a nueva tabla de particiones. Continuar, ¿veis? Entonces a partir de aquí ya me deja trabajar con las particiones y como poco tendré una. Vale, ¿por qué? Porque va a reservar un espacio para almacenar la tabla de particiones, es decir, la organización de particiones que tenga mi disco. Vale, pues selecciono este espacio libre y le damos al más. ¿Vale? Y vamos a empezar a hacer divisiones. Entonces, ya os digo que para poder empezar, como hemos dicho que vamos a utilizar un firmware que va a ser EFI, necesito reservar para EFI entre 512 y 1 giga, entre 512 y 1024 megas. Vamos a poner 512 para EFI. Va a ser una partición de tipo primaria porque las primarias las va a detectar cualquier sistema, EFI o BIOS. Entonces, ¿qué ocurre? Que como las va a detectar cualquier sistema y es con lo que vamos a arrancar, me interesa que vayamos a las primarias, porque esas seguro que me van a funcionar en sistemas más antiguos y más nuevos. Y se colocan al principio del disco porque en los primeros sectores del disco es donde buscamos, donde está esta división de particiones. Entonces, aquí elegimos pues que sea una partición del sistema EFI. ¿Para qué? Para que lea, pues si necesita divulgar los ficheros relacionados con EFI para poder hacer el arranque,
pues tenga ese espacio al principio del disco para localizar esos ficheros y poder arrancar. Le damos OK y me hace esa primera partición. ¿Qué pasa? Que me reserva un pequeño espacio delante. El sistema EFI utiliza una tabla de tipo GPT y esa tabla necesita un espacio al principio y un espacio al final. Y como poco ese espacio tiene que ser de 1 mega. Entonces, más adelante os explicaré exactamente esta estructura de particionado de discos con EFI, es decir, los detalles. Pero ya os digo que este espacio lo reserva el sistema porque lo necesita para almacenar pues, un contenido mínimo para arrancar. Esto es la partición EFI que decíamos que es de tipo primaria con particionado EFI pues son 512. Y después, a partir de aquí, podemos hacer partes utilizando el resto de espacio libre. ¿Vale? Le damos a más y hacemos el siguiente trocito. Vale, pues el siguiente trocito también sería de tipo primaria, sería a continuación del anterior, me dice al principio de este espacio, que es el espacio siguiente que queda libre, y este espacio ya es para el directorio raíz, es decir, para el propio sistema operativo. Entonces yo os digo que reservéis 20 gigas. ¿Por qué? Porque nada más instalar el sistema operativo ya vamos a ocupar la mitad. Entonces vamos a ponerle 2048, que son 2 gigas, otro cero más, pues unos 20 gigas. Entonces, a partir de aquí pondremos un sistema de ficheros S4, porque como es Linux, utiliza el sistema de ficheros S4, a continuación, de tipo primario, y el punto de montaje, es decir, lo que vamos a poner ahí va a ser el directorio raíz, es decir, el sistema operativo. Entonces, una vez que elegimos estas opciones, me va a crear una partición de ese trocito. ¿Vale? Y veis, esto es para ese trocito. Entonces, esta interesa que sea de tipo primario porque es donde va a estar la partición activa, la partición que realmente es la que vamos a utilizar para arrancar el sistema operativo. Entonces, tanto EFI como esta interesa que sea de tipo primario por un tema de compatibilidad con el sistema anterior de arranque del firmware BIOS que utilizaba Masterboard Record. Pero todo esto ya os lo explicaré en más detalle el tema que viene. Ahora lo que estamos viendo es cómo sería el mundo de las particiones, cómo funcionaría. Vale, pues el siguiente espacio que tengo en mi disco lo puedo utilizar también para lo que yo quiera. Si no hiciera nada más, con esto yo tendría una instalación básica de Ubuntu, es decir, tengo un EFI para arrancar y aquí tengo el directorio raíz con todos los ficheros que necesita Ubuntu. Y con esto ya me funcionaría. Pero vamos a hacer una cosa que es una buena práctica, que es instalar el directorio home aparte en otra partición. ¿Por qué es una buena práctica? Porque al final el directorio home es donde van a ir los datos de los usuarios. Cada vez que cree un usuario se le dará un espacio en home y ahí es donde almacenará su información. Entonces, ese es el directorio que más va a crecer. Si el día de mañana se me llenara el equipo y tuviera que cambiar el disco duro porque no tengo suficiente espacio, lo más lógico es que lo tenga que cambiar porque el home esté lleno. Entonces, si tengo una partición aparte con home, podría cambiar esta partición por un disco nuevo y no tendría que reinstalar todo el sistema operativo, porque lo tengo separado del resto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ventaja de separar los datos del sistema operativo. Y por eso es una buena práctica y vamos a hacer un primer ejemplo trabajando de una forma que suele ser bastante convencional. Vale, pues selecciono esto y hacemos una partición del trocito que me queda. Aquí podría ser primaria o lógica, me daría igual. Las particiones lógicas las haría dentro de una partición extendida, que es lo que os conté, pero eso ya lo haría él solo, no tendría que decírselo yo. Pero mira, como podría hacer otra primaria, la vamos a dejar primaria. Lo voy a hacer con todo el espacio que queda disponible porque es el que más va a consumir y lo voy a hacer a continuación del espacio disponible. Va a ser también de tipo 4 porque es la home, también forma parte de Linux y le voy a decir que ahí vamos a poner el directorio home. Si yo no hiciera esto, el directorio home iría dentro de donde está el directorio raíz, porque es que lo vemos, home es una carpeta dentro de barra, es barra home, dentro del directorio raíz. Pero como se lo voy a hacer aparte, pues lo va a hacer aparte. ¿Vale?
O sea, si yo no hubiera creado esto, pues ahí dentro también estaría la home, dentro del punto anterior. Vale, y es lo que os he dicho, va a reservar un mega por cuestiones de cómo está el particionado con EFI, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora lo único que he hecho es decirle cómo quiero que haga el particionado, pero todavía no he hecho nada. De manera que le pudiera revertir y arrepentirme. O sea, todavía no he hecho nada. Cuando le dé a instalar ahora es cuando realmente estoy haciendo el particionado. ¿Vale? Me dice que si realmente lo quiero hacer, le digo que sí. Y me resume lo que voy a hacer, le digo continuar. Ahora estamos eligiendo la zona horaria para que el equipo la sepa y la tenga en cuenta en el reloj interno que tiene. Y ahora vienen los datos de mi usuario principal, de mi usuario administrador, ¿vale? En mi caso voy a poner profesor, en mi equipo se va a llamar también profesor VirtualBox. Aquí es el nombre de usuario, también lo dejo así. Vosotros poned vuestro nombre, que es lo que os digo en la práctica. Y aquí pongo la contraseña que va a tener el administrador, ¿vale? Muy importante que esta contraseña la recordéis, ¿de acuerdo? Porque esta es la contraseña del usuario administrador, del usuario root. Entonces, si el día de mañana no la recordáis o ahora cuando arranque el equipo no la recuerdo, sacar la contraseña de root sin tener ni idea de cuál era es muy complicado. Entonces, os interesa antes volver a reinstalar que intentar sacarla. Con lo cual, si os la tenéis para apuntar, la apuntáis, ¿vale? Es importante que la recordéis. Después, aquí es también muy importante que marquéis solicitar mi contraseña para iniciar sesión. ¿Por qué? Porque este usuario es administrador. Este usuario puede hacer lo que quiera, puede mirar cualquier cosa, cargarse el equipo 7 veces. Entonces, es necesario que protejamos el acceso de ese usuario, desde luego, de cualquier otro, pero de este sobre todo. Si no ponéis esto, pues daréis acceso a cualquiera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que parece que no, pero al final la máquina virtual es una máquina que está conectada a mi equipo. Incluso por motivos de seguridad, es interesante que yo esto lo tenga protegido. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a dar a continuar. Y a partir de aquí, como mínimo, tendré un usuario que será este usuario, el usuario administrador, que en mi caso es profesor. Entonces, es importante saber que aunque este usuario sea administrador, por defecto Ubuntu, no todos los sistemas operativos Linux, pero concretamente Ubuntu, tengo que decirle que quiero ejercer los derechos, los permisos de administrador para poder ser administrador. O sea, tengo que decirle que quiero ejecutar como administrador. Esto lo hace por un tema de seguridad. Podríamos configurar para que directamente entremos como root seamos administradores. Pero por temas de seguridad, pues nos conviene tener un usuario que tenga posibilidad de ser administrador, no serlo ya de partida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí va a estar copiando archivos hasta que termine la instalación. Y pues cuando termine la instalación, nos dirá que ha terminado y que tiene que reiniciar el equipo. Entonces, os voy a enseñar un poco en qué punto me he quedado y para que retomemos a partir de ahí, ¿vale? Estos son todos los pantallazos que hemos ido viendo, ¿veis? Y lo siguiente, una vez que copie los ficheros, es que me diga que ha hecho la instalación y que tiene que reiniciar el equipo. Aquí es importante pues que quitemos el CD cuando esto termine, ¿vale? ¿Veis? Aquí me está hablando pues un poco de cómo es Ubuntu y tal. Voy a cerrar esta instalación. ¿Vale? Entonces voy a partir de una máquina que está recién instalada, ¿de acuerdo? O sea, yo ahí continuaría, o sea, en vuestro caso, dejad que concluya la instalación y reiniciéis la máquina. Y lo que os decía, antes de que la máquina vuelva a arrancar, tengo que quitar el CD. ¿Cómo quitaría el CD? Pues yo tengo esta máquina recién instalada y pues cuando la quiera arrancar de nuevo para poder hacer este reinicio primero que me han pedido, me tengo que venir a la parte de aquí de almacenamiento y veis dónde está este CD, pulsar y decirle que lo elimine.